Madre extraño. Puedo hacer mis boyas. Puta, voy a esconderme para que no me agarren los 50. ¿No? Bueno, en este 2020 no cuesta. Ya, por el año más. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En junio. ¿Junio cuándo? 10 de junio. Ah, ya. Bien, amigos, buenas tardes con todos. Quienes habla es el ingeniero Teófilo Arias Miranda, encargado del área técnica de la empresa agropecuaria Chimú. Hoy día vamos a tener una capacitación con nuestro aliado de la empresa Falmex, con el tema manejo agronómico del maíz amarillo duro con las 7 maravillas de alto rendimiento. Las preguntas, por favor, van escribiéndolo a través del chat para al último de la presentación poderles acceder a dar solución a esas preguntas o dudas o algún comentario, bienvenido sea. Bien, voy a dejar en uso de la palabra entonces al ingeniero Erasmo Yupanqui, quien va a tener a cargo esta disertación de esta capacitación. Muy bien, ingeniero Erasmo, lo dejo en uso de la palabra. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por participar y por tomarse ese tiempo para poder estar aquí. Vamos a compartir nuestras experiencias de campo en este cultivo muy importante como es el maíz amarillo duro. Esperamos que al finalizar esta reunión haber absuelto algunas dudas y haber contribuido en el conocimiento para un excelente manejo del cultivo de maíz. ¿Me comentan si se ve bien la pantalla, por favor? Erasmo, está bien, está bien. Ok. Vamos a empezar sin antes ponernos en contexto del maíz amarillo duro, cómo es que se siembra en el mundo y la cantidad de área que también se siembra en el mundo. En la actualidad, este es un reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde nos muestra que en la campaña 2018 a 2019 tenemos un área de siembra liderando China con 42 millones de siembras en el 2018, bajando ligeramente en el 2019, como pueden ver acá en la gráfica. Estados Unidos le sigue con 33 millones, ¿no? Y así sucesivamente. Como podrán ver, nosotros no aparecemos acá porque nosotros producimos solamente 250.000 hectáreas de maíz amarillo, y de las cuales híbridas solamente son 150.000 hectáreas. En esta otra gráfica hay que ver el rendimiento mundial de toneladas por hectárea. Este es el rendimiento promedio por país. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos es quien lidera el rendimiento con un promedio de 10.5. En el 2019 ha bajado ligeramente, en el 2011 su rendimiento estaba mucho más, seguido de Canadá, y China está con 6.3 toneladas promedio país. Esta es también una data del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Acá podemos ver los porcentajes de producción de maíz, o sea, toneladas. Se puede ver
que Estados Unidos es el mayor proveedor de maíz en el mundo, ocupando el 32.4% de toda la producción o todo el consumo mundial del maíz. ¿Ok? Pues ahora acá vamos a Latinoamérica y podemos encontrar ya los países, nuestros países vecinos, y entre ellos nosotros Perú, estamos con un rendimiento promedio de 3.3. Acá, porque yo empecé con estas presentaciones o con estas láminas, porque yo quería que todos los involucrados que estamos en esta charla y que estamos involucrados en este cultivo de maíz, poder ver y analizar que hay un reto muy importante, que hay que rendir más, que vemos que nuestros países vecinos están rindiendo mucho mejor su promedio nacional. Entonces, y es muy rentable, exportan maíz, nos venden maíz. Recuerden que el consumo nacional de maíz en Perú es aproximadamente 4 millones de toneladas, de la cual solamente 1.5 millones lo produce Perú. El resto es importado de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces, acá tenemos un reto muy importante y es algo de lo que vamos a hablar hoy día, que en realidad la agricultura, como ustedes lo saben, no es una receta. No hay una receta para producir mejor. Son muchos factores que influyen en un rendimiento y esos son lo que tenemos el reto nosotros como profesionales de la agricultura, tener que empezar a hilar fino en ese segmento y hacer que el cultivo de maíz sea más rentable. Dice estigmatizar que el agricultor siempre piensa que el maíz no es rentable. El maíz sí es rentable, pero hay que producir más. Lo estamos manejando mal el maíz en Perú, lamentablemente. El potencial de los híbridos que existen actualmente en Perú comercialmente tienen un potencial elevado. No hablo de los híbridos, hablo de los híbridos de Farmex, pero también de los demás híbridos que existen. Hay muchas empresas hoy en día que comercializan semilla de maíz y en realidad, como le digo, su potencial es alto, el potencial de los híbridos de Farmex son altos y no lo estamos explotando todo. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Qué podemos hacer para empezar? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Miren, y quiero empezar, esta es una foto de este doctor, es el doctor Fred Below, él es un catedrático de la Universidad de Illinois. Este señor es un asesor. Les cuento que en Estados Unidos hay un concurso que se llama el concurso de alto rendimiento, que se da todos los años, donde se inscriben agricultores que producen por encima de las 18 toneladas. Esos agricultores se inscriben y la cual participan para alcanzar el máximo rendimiento. Y este señor que tiene como 15 años estudiando el maíz, ha determinado las 7 maravillas para el alto rendimiento. Pero él dice una cosa muy importante y que acá yo lo resalto. El alto rendimiento no es solo la nutrición, es la nutrición algo muy importante, pero dice que es el resultado de múltiples factores y el acompañamiento del uso de herramientas tecnológicas para potenciar el alto rendimiento. O sea, no es solo controlar las plagas, no es solo fertilizar bien, es un tema de controlar varios factores y que esos se engranen y de tal forma tengamos un alto rendimiento. Hablar en realidad de alto rendimiento es explotar el máximo potencial productivo de una especie. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y miren, acá está, yo cito este cuadro del señor Fred Below. Él lo presentó esto en el 2013. En marzo del 2020 ha habido una ponencia nuevamente realizada por Intagri, donde me he participado, y nuevamente lo presenté el cuadro, y acá en la maravilla número 7 incluyó ya los biológicos. Cuando habla de biológicos se refiere al tema de la utilización de bacterias que nos fijan el nitrógeno que esté en medio ambiente y lo llevan a la planta para que pueda ser aprovechada y pueda ayudar al rendimiento. Habla también de la incorporación de hongos benéficos que ayudan a la descomposición, hongos y bacterias que dan la descomposición de residuos de cosecha
para poder ser aprovechado por la planta. Más abajo van a ver ustedes que el potasio, cuando el agricultor tradicionalmente quema el rastrojo de maíz, están quemando potasio, está quemando plata. Entonces, eso es un crimen en Estados Unidos, quemar potasio, estás quemando plata. Entonces, y eso lo vamos a ver más abajo en un cuadro de extracción. Entonces, hay microorganismos biológicos que nos ayudan a descomponer esos nutrientes que queda en el rastrojo del maíz. Entonces, miren acá. Entonces, esta tabla donde este señor Below coloca el 27% del peso del rendimiento, lo está dando al clima. El nitrógeno nos dice que tiene el 26%. Cuando se refiere al nitrógeno, no se refiere solamente al nitrógeno, o sea, lo menciona como nitrógeno porque es el elemento que la planta más necesita, pero necesita también fósforo, necesita también potasio y necesita más elementos. Entonces, también se refiere a todos los elementos que tienen que ir, porque recuerden que la ley del mínimo nos habla de una fertilización balanceada, óptima para el cultivo. El híbrido, miren, el 19% del rendimiento depende del híbrido. El cultivo anterior, o sea, ¿de qué viene? Viene de papa, viene de páprica, viene de algodón. Entonces, eso influye. Un cultivo que viene de páprica, de hecho, que te va a producir mucho más que un cultivo que viene de arroz. ¿Por qué? Porque son cultivos de familias diferentes. Entonces, la extracción de nutrientes es diferente, ¿no? Entonces, la densidad de la población, y acá es muy importante, cuando habla de densidad, tiene mucho que ver con el híbrido que elegimos, porque la densidad es diferente por cada híbrido. Entonces, y asimismo, cuando habla de densidad se refiere a que las plantas estén distribuidas homogéneamente dentro del campo. Las labores de labranza es sumamente importante porque nos ayudan a controlar la humedad, a tener una humedad uniforme en todas las plantas del campo, a tener una buena oxigenación de raíces, que ya lo vamos a ver en lo sucesivo. ¿Ok? Eso, así un breve comentario de las 7 maravillas que este doctor lo fija, y estos son los parámetros en realidad que ellos usaron, estos agricultores, para lograr un alto rendimiento. Tal es así que en Estados Unidos, en Virginia, este agricultor, David Hula, ha logrado el récord mundial de rendimiento con 38.7 toneladas por hectárea. Entonces, ha controlado todos los factores. Nos contaba este doctor en su ponencia en marzo de este año, nos decía que este señor semanalmente hacía un análisis de follaje y de acuerdo a eso iba a su nutrición, ¿no? Controlaba el pH, o sea, todos los factores. Y este señor decía también que la planta está preparada fisiológicamente para poder producir 42 toneladas por hectárea. Entonces, miren el gran reto que tenemos. Obviamente que las semillas que siembra Estados Unidos no son las mismas que sembramos acá, pero como les digo, o sea, estos híbridos que existen en la actualidad son híbridos de alto rendimiento y pueden llegar a producir muy bien. Depende mucho de cómo integramos los factores que se menciona acá en este cuadro. ¿Ok? Miren la importancia de la época de siembra y la elección del híbrido. Solamente en esos 2 factores estamos hablando del 50% del éxito del rendimiento. O sea, un buen clima es importante. He aquí, nosotros ya vamos a mostrarle que hemos elaborado un calendario, un semáforo de siembra que lo llamamos para poder recomendar una siembra responsablemente. Y lo demás viene como la preparación de suelo, por ejemplo, el riego de machaco, terreno. Estos factores, miren, esto, la preparación de suelo, la siembra, el manejo agronómico, son factores de lo que hablaba el doctor Below, donde decía que no solo es la fertilización, no solo es el clima, son muchos factores que tienen que engranar, que se integran y nos llevan a un buen rendimiento. Y cuando habla de esos factores, habla de todo esto, de la preparación de suelo, de la siembra, del manejo agronómico. Entonces, todos esos factores, miren, en la preparación de suelo tenemos un buen riego de machaco, un terreno nivelado, un terreno pasado arado y rastra, un buen surcado, surcos que no sean más de 120 metros de longitud,
porque nos traen consecuencias, ¿no? Profundidad de siembra, importantísimo, la población de plantas, una densidad ideal en campo, la velocidad de la máquina sembradora, las malezas, el control de plagas, enfermedades, la fertilización tiene que ir óptima y los riegos obviamente tienen que ser ideales, ¿no? Entonces, miren, el clima no podemos controlarlo muchas veces y casi no. La única forma digo casi no, porque hay unas formas que sí, que podemos, si nos toca sembrar en marzo, podemos irnos a sembrar en julio y podemos evadir esa época de marzo, que no es la mejor época para sembrar maíz, pero es cuando tenemos agua constante y tenemos el terreno disponible. Pero si tenemos un agua de venida, que viene la lluvia y tenemos que sembrar sí o sí, no nos queda de otra, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que sembrar en la época y rogar que no tengamos días con humedad relativa alta, nublados, que al final nos tengan consecuencias con el baja de rendimiento, ¿no? Entonces, es importante saber que la planta de maíz es de días cortos, de 12 a 13 horas luz. La temperatura óptima para un cultivo de maíz es de 23.9 a 29.4. Un diferencial térmico de 7 grados centígrados, es lo óptimo. El consumo de agua es de 5.000 a 6.000 metros cúbicos por hora. Esto es algo que yo quiero mostrarlos y es algo que le hemos ido elaborando con todo el equipo de Farmex, y esto es cómo nosotros recomendamos la siembra de maíz según un semáforo de siembras. ¿Por qué hemos hecho esto, señores? Porque somos una empresa responsable que queremos vender bien y vender hoy y vender mañana y vender siempre. Entonces, para ello, ustedes podrán ver acá que las zonas rojas son las zonas que nosotros no recomendamos. Vamos a sacar, a ver, el puntero. No hay. Ok, así no va. Acá, la zona roja es los meses que nosotros no recomendamos sembrar maíz. Y no debería sembrarse maíz. O sea, sí se puede sembrar, sí vas a producir, pero no vas a llegar a un rendimiento esperado, a un buen rendimiento. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros digamos, no, pues el maíz no es rentable, ¿no? No es rentable porque me ha producido muy bajo, o la semilla no vale porque me ha producido muy poco. No estamos evaluando lo que dicen estudios científicos, artículos científicos. ¿Qué dicen? Pues lo que hablábamos del doctor Viló. El clima es el 27%. Puedes elegir la mejor semilla, pero si no tienes clima, puede fracasar el rendimiento. Entonces, miren, acá tenemos de todas las zonas del norte. Empezamos acá por Piura, donde tenemos en Piura, por ejemplo, recomendamos la mejor fecha de siembra es junio. Tenemos acá, ustedes pueden ver, junio, julio, agosto, la mejor época para Piura, para Chepén, mayo, junio, para Chimbote, igual junio, julio, agosto, septiembre hasta octubre, o sea, estamos en la mejor época para sembrar maíz en Chimbote. Tenemos acá también Mocan-Ascope, por ejemplo, también la mejor época para sembrar maíz ahí es enero, ¿ya? Pero lamentablemente, por ejemplo, ahí es una zona donde por el tipo de riego que tienen, que es con agua de venida, pues no hay otra opción que sembrar en marzo o en abril y esperar que no nos ataque un fuerte frío o días sin sol en la floración, que por lo general ocurre entre mayo y junio. Acá tenemos también Chao Virú, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que marzo y abril son los peores meses para sembrar maíz. Y los mejores meses son junio, julio, agosto y septiembre, hasta octubre también. Entonces, estamos en los mejores meses para sembrar maíz, en lo que es Ancash y La Libertad. Entonces, o sea, si tenemos la oportunidad de poder recomendar para que sembrar maíz, o vamos a asesorar y hay un agricultor que quiere sembrar, o una empresa que quiere sembrar, y estén en la zona, para adelante. Y el mejor híbrido ahorita que nosotros tenemos para producción de grano y forraje es de Cal 7508, por muchas ventajas que ya lo vamos a ir comentando. Ok, dicho esto, vamos a entrar acá a hablar en esta lámina el origen de un híbrido de maíz. Para tener un híbrido de maíz, lo que primero
tiene que haber es una línea pura, una línea A, una línea B. El cruce de estas dos líneas nos da por resultado el híbrido. Esto lo sembramos y tenemos como un resultado la producción o una mazorca de este tamaño. Como pueden ver, los híbridos, las líneas puras, perdón, son por lo general pequeñas, pero ya el hijo del cruce de estas dos sale grande, y es lo que nosotros cosechamos. Por eso es que las semillas son caras también, porque el rendimiento de una hectárea de semilla está entre 3 a 4 toneladas, no supera ese rendimiento. Y que les quería decir acá también que sembrar una semilla de segunda no es recomendable. ¿Por qué? Porque si ya tú siembras esto, vas a tener plantas que va a predominar el gen A, el gen B o el AB. Entonces, solamente donde predomine el AB, vas a tener una planta similar al híbrido, pero la mayor cantidad de plantas van a ser A o van a ser B, que vendrían a predominar los genes de los padres. Y ahí tendríamos una baja rendimiento, del 40%, según un estudio realizado por la Universidad Tenoro Rey. No quiero hablarles mucho de todas las etapas fenológicas porque quiero ir muy rápido al tema práctico. Pero acá es importante, les quiero recalcar esto. Toda la fisiología del cultivo empieza con la emergencia de la planta y termina en la cosecha. Pero hay una etapa muy marcada entre la etapa vegetativa, que lo denominamos, y la etapa reproductiva. La vegetativa termina con la aparición de la mazorca, perdón, de la espiga. De la espiga para adelante es la etapa reproductiva. Acá lo coloco esto, dice, BT, que es floración, podemos implementar todas las técnicas de rendimiento hasta este momento. O sea, si nosotros vamos a usar una buena fitohormona, los microelementos, las fertilizaciones, todo tenemos que hacerlo hasta acá, hasta la floración, hasta cuando aparece la espiga. De ahí en adelante, lo único que hay que hacer es manejar eficientemente el agua, las enfermedades y las plagas. No hay otra cosa más que hacer. Yo escucho mucho en campo y dicen, aplica potasio con gibberelina para aumentar el tamaño de la mazorca. No hay estudios, yo no digo que sea bueno o sea malo. Lo que yo digo es que no hay estudios que demuestren eso, que realmente funcione. Pero sí hay estudios que demuestran que aplicando una citoquinina en B5, en B6, cuando ocurre la diferenciación floral, cuando empieza la formación de la espiga y la mazorca, más o menos acá en 35 días, ahí sí. Y los microelementos también al inicio. Pero del potasio y la gibberelina, no hay estudios que lo demuestren. Consideraciones para identificar las etapas vegetativas de un cultivo. Hablo acá de las etapas vegetativas principalmente porque son importantes. ¿Por qué? Porque según las etapas vegetativas vamos a poder determinar cuándo fertilizar, cuándo aplicar los microelementos y cuándo aplicar una hormona. Recuerden, amigos, que estamos ahorita conectados mediante esta plataforma, que los fertilizantes, las fitohormonas, los microelementos, todo lo que tenga que ver con nutrición es efectivo y eficiente cuando lo aplicamos en la dosis adecuada y en el momento adecuado. Si lo vamos a hacer después o lo vamos a hacer antes, mejor no hay que hacerlo. Estamos perdiendo plata, estamos botando plata. Entonces hay que hacerlo en su momento. Entonces, por eso pongo esta diapositiva, porque quiero que identifiquen acá ustedes bien cómo reconocer una hoja verdadera en una planta de maíz. Porque las recomendaciones de fertilización y de aplicación de fitohormonas, microelementos, bioestimulantes, se basan acá a las hojas verdaderas. Esto es la mejor guía para poder nosotros determinar una aplicación que sea eficiente y que nos resulte adecuada y repercute en el rendimiento. Miren acá, esto es una planta con 3 hojas verdaderas. Me van a decir ustedes, pero no, si tiene 4, tiene 5 y tiene 6. No, son hojas verdaderas. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden ver una lígula o un collar
un color, un verde claro que aparece entre la vaina y la hoja, se llama lígula o le dicen collar. Cualquiera nombre vale. Ahora, cuando ya aparece esa lígula o ese collar, ya es una hoja verdadera. Y con eso vamos a trabajar para la recomendación ideal de una fertilización, una aplicación foliar. Otra cosa importante que yo quiero mencionarles ahora es la elección del híbrido, que se hablaba en las 7 maravillas de este doctor. Entonces, la elección del híbrido viene, hay que evaluar varios factores. Uno es que sea un híbrido rústico, que sea un híbrido con alto rendimiento, con potencial de rendimiento. Entonces, eso nos da la seguridad de que si nosotros invertimos, vamos a hacer producir bien ese campo y no va a ser rentable, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver el rendimiento con la rentabilidad, que sea adaptado a la zona, que ya haya sido sembrado anteriormente y haya producido bien. Y en ese mes, no nos equivoquemos. Yo escucho mucho decir, no, le ha ido bien con ese maíz, ahora voy a sembrar el mismo. Pero puede ser que ese maíz que vas a sembrar ahora, o que sembró tu vecino y cosechó muy bien, lo has sembrado en julio y tú vas a sembrar ahora en enero. No es lo mismo. Entonces, mucho cuidado ahí. Es qué maíz y qué época sembrado, ¿no? Entonces, esa es la forma como se elige un material. Miren, nosotros acá tenemos, en el mercado tenemos 2 híbridos, que es el de Cal 7508, que ustedes pueden ver un híbrido, una mazorca no tan largo en tema de longitud, pero sí es una planta muy prolífera, que lo vamos a ver más adelante, con un buen tamaño de mazorca. IS 399, con un potencial muy bueno para forraje, pero acá es importante resaltar que este material tiene doble propósito. En Virú, por lo general, por ejemplo, el agricultor lo siembra para grano, pero si el precio de la chala está muy bueno, está enviándolo para chala. Entonces, tiene 2 mercados, podemos cubrir con eso, dependiendo cómo esté el precio. Las labores de labranza son fundamentales. ¿Por qué, señores? Y eso lo hablaba este doctor también, en lo que vimos la tabla anterior, que la preparación de suelo es fundamental porque favorece la oxigenación y el crecimiento de las raíces. La nivelación, ya le mencioné, nos ayuda con una humedad uniforme durante todo el ciclo del cultivo. El machaco ayuda al control de malezas, eliminación de pupas y humedad para una buena germinación. Entonces, los surcos, los que le decía, no debe superar los 120 metros de longitud. ¿Por qué? Porque si es muy largo, las primeras plantas se van a ver asfixiadas, van a repercutir en que el surco es muy grande, en que vamos a tener problemas de mildio velloso en las entradas del agua, por una alta saturación de agua. Este es un cuadro que les quiero presentar, que lo saqué de una presentación de Itagri, donde ellos mencionan, acá pone un cuadro donde dice, si tú riegas a machaco y siembras en húmedo, o siembras en húmedo, tu pérdida de plantas va a ser de 5 a 8. Si tú siembras en seco y luego riegas, tu pérdida va a ser de 8 a 15% de plantas. Si esto ya pasa en selva, si alguien nos está viendo en selva, esto pasa en selva. Si tú siembras en temporal, o sea, se refiere a que vienen las primeras lluvias y con esas primeras lluvias siembras, tu pérdida va a ser de 8 a 18. Es alto porque puede que venga la lluvia o puede que deje de venir lluvia y ya no emergen las plantas o se mueren en el proceso de emergencia, ¿no? Y cuando siembras en seco, o sea, cuando por las condiciones como es el clima crees que va a llover y siembras, la pérdida es muy alta, ¿no? 15 a 23%. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que la mejor forma de sembrar es con un buen riego de machaco o en el otro caso, que por ejemplo se hace en la zona de Chao que he visto, es preparan el terreno en seco, pero lo surcan y luego pasan el agua una vez que ya está a punto, con una humedad aparente, e ingresan al campo y hacen la siembra. Y entonces tienen una buena germinación y una menor pérdida de plantas.
siempre va a haber un porcentaje de pérdida de plantas. Nunca emergen todas las plantas en el campo. Miren el problema de una mala siembra, de una siembra muy profunda. Y esto es importante, señores. ¿Por qué? Porque la profundidad, si nosotros tenemos un campo muy profundo, vamos a tener este problema. Energía que la planta lo usa para poder desarrollar y poder nacer, va a haber problemas ya directamente al rendimiento. ¿Por qué? Porque son plantas que van a ser débiles, porque son plantas que se van a convertir en unas plantas débiles o plantas dominadas. Y eso son menos granos. Una mazorca, al final nos termina produciendo una mazorca pequeña, y mazorca pequeña es menos granos, y hay menos granos, hay menos rendimiento. Entonces, es importante eso. Mire, las plantas que emergen después de 48 horas, que emergieron la mayoría de las demás plantas, son plantas dominadas que disminuyen el rendimiento. La gran importancia de tener una siembra o a una profundidad adecuada. Lamentablemente, en nuestra zona, nuestra realidad, se siembra palana. Pero ¿cómo puedo controlar yo que esa siembra sea uniforme, o sea, que todo esté en la misma profundidad, haciendo una buena preparación de terreno? Porque si lo tengo nivelado, lo tengo bien mullido, el sembrador no va a tener problemas. Pero si lo tengo con terrones, o sea, voy a tener al sembrador en el campo distraído con el tema de no tropezarse con los terrones, y me va a enterrar muy profundo, muy hondo, y algunos terrones que se van a interponer entre la semilla y la emergencia, y al final voy a tener esto. Esto es un problema y es una baja de rendimiento. Esos factores, esos detalles que se puede ver tan sencillos que podemos creer que no importan, sí importan, señores. Si nosotros hacemos una evaluación, y lo hemos hecho en campo nosotros, en 10 metros lineales encontrábamos 2 plantas con este problema que emergían muy tarde. Entonces, imagínense que nos quite esas 3 mazorcas, que nos quite, que el promedio de una mazorca es 160 gramos. Si nos quita 30 gramos nada más, o que nos quite 60 gramos, o sea, multipliquemos por esos 60 gramos por las 80,000 plantas, o sea, nos damos cuenta que en realidad nos está quitando bastante rendimiento. Entonces, son factores que se ven muy sencillos en campo, que podemos decir que no nos importa, pero en realidad sí importan y mucho. Entonces, por eso la importancia de una buena preparación, de una buena siembra. Y miren acá, esta es una toma que lo hice en lugar de Moca, y miren acá, a ver. Tenemos 2 plantas ya emergidas en B1, y tienen acá una planta que en el círculo rojo que recién está emergiendo. O sea, esta planta es una maleza, ya no nos sirve ya para el rendimiento. ¿Por qué? Porque se va a quedar pequeña, va a estorbar a las otras, y encima me va a producir una mazorca pequeña. Entonces, es importante también que cuando sembramos a máquina, controlemos el espacio, porque el maquinista, por avanzar, él debe querer hacer 8 o 10 hectáreas diario. Pero como agricultor, a mí no me importa que haga 8. Yo le puedo, lo ideal hasta podría ser pagarle un poco más, pero ¿sabes qué? Siémbrame bien. Y esto, ¿cómo controlamos? Escarbando y midiendo, ¿no? Cada cierto tiempo medimos. ¿Por qué? Porque eso, que el tractorista esté yendo muy rápido, va a pasar que no va a profundizar mucho la semilla, o lo va a dejar encima la semilla. Y eso ya es pérdida para nosotros. Mazorca, planta menos, semilla menos que germine, es una mazorca menos, es menos producción y es menos plata. Miren acá un cuadro donde acá mencionamos la profundidad óptima la velocidad óptima para una sembradora de maíz es de 6 a 7 kilómetros por hora. Por cada kilómetro más que la máquina avance o que la sembradora vaya por encima de los 7, estamos perdiendo 667 kilogramos. O sea, media tonelada por cada kilómetro más por hora que la máquina está yendo. Entonces, la importancia, señores, de tener muy en cuenta para que se haga una buena siembra de maíz. Y miren acá,
Esto es una foto también tomada en un campo sembrado a máquina. ¿Y qué pueden ver acá? Que tienen esta planta y esta, ok, están muy bien. Pero miren esta, están pegadas. Entonces, ya, esto nos va a afectar, por lo que les explicaba. Mazorca, planta pegada a la otra, va a ser una planta con una mazorca pequeña, una mazorca mediana, y eso a mí no me importa. Lo ideal para mí es tener así, mis plantas como este círculo rojo que ustedes ven, todas bien gruesas y con su espacio uniforme. Eso es lo que tengo que buscar en campo. Eso, señores, me marca ya mi buen rendimiento. Y miren la actualidad, cómo estamos, las densidades, la densidad del maíz viene cada vez haciéndose mucho más y lo que se viene, van a ver en los próximos años ya es híbridos mucho más erectos, mucho más enanos y con una producción casi, con una mazorca casi al tamaño de los actuales y de hecho que el rendimiento va a tener que subir. Entonces, pero ¿cómo ven, cómo es la evolución? Miren, los 70, 80, se sembraba 4 a 5, los 90 de 5 a 6, y actualmente de 6 a 9, ¿no? Y lo que se viene más. Miren lo que le decía, la distribución importante, una distribución dispareja, y esta es la distribución que necesitamos tener en campo. Ya yendo específicamente a nuestros híbridos de Farmex, acá vamos a hablar de la densidad, del distanciamiento para 399 y 7508. En promedio, que eso puede variar por la época y la zona, el Decal 399 debe sembrarse a palana entre 35 a 40 centímetros entre golpe y golpe y 2 semillas por golpe. Lo coloco acá, 35 a 40, porque el sembrador no te siembra a 30, y tú le dices 36 y no te pone todas a 36. Entonces no debe ser menos de 35 ni debe ser más de 40. Esa es la distancia de Decal 399. Si es siembras a máquina, 5.5 plantas por metro lineal, llegando a tener a siembras una población de 78.000 plantas por hectárea. Decal 7508 de 30 a 33 centímetros entre planta, 2 semillas por golpe, y si es siembra mecánica, 7 plantas por metro lineal para invierno y 8 plantas por metro lineal para verano. Acá, ya para ir terminando este tema de la siembra, termino con esta frase diciendo que el éxito de un cultivo se inicia con una población ideal de plantas en el campo según el híbrido elegido a sembrar y la distribución homogénea de las mismas dentro del campo. Entonces eso es fundamental. Y para eso hay que controlar todos los factores que hemos hablado. Es tener la cantidad de plantas que nosotros nos recomendaron o que está demostrado que debe tener ese híbrido en el campo, pero que a la vez esas plantas todas estén distribuidas homogéneamente. Si no, tampoco nos sirve, porque si podemos tener las plantas ideales en la hectárea, pero están unas pegadas con otras y otras más distantes, tampoco sirve. Entonces, es esos dos factores claves para ya tener un buen inicio o ya decir que tenemos parte del éxito del cultivo. Miren, y para ello, uno de los factores también que a nosotros y a todos los agricultores nos ataca es el ataque muchas veces de gusano de tierra, del Asmopalpus, que como todavía tenemos el punto de crecimiento de la planta abajo del suelo y el Asmopalpus nos ataca abajo, pegado al suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un problema ahí de que una planta dañada va a ser una planta ya destruida o una planta menos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Coragen. Hoy en día en el mercado, Coragen es un producto que está dando muy buenos resultados para la impregnación. ¿Por qué? Porque Coragen aplicado a la semilla se convierte en un producto sistémico. Es absorbido por las raíces y llevado hasta las hojas nuevas, de tal forma que nos previene eficientemente el control de cualquier lepidóptero que quiera hacer daño a la planta. La aplicación de Coragen es 80 ml por bolsa
Y si tenemos zonas endémicas que nos ataque trips, por ejemplo, Chiclayo, hay un problema fuerte de trips y de otros picadores, chupadores. Entonces ahí, por ejemplo, podemos aplicar Lancer. Con Coragen nos controla los dos problemas, picadores, chupadores y lepidópteros. Entonces, Coragen funciona eficientemente para el control de lepidópteros y nos puede ahorrar hasta una aplicación, hasta 2 en algunos casos, pero haciendo una aplicación un día antes. No se puede hacer la aplicación o la impregnación de Coragen en el mismo momento. ¿Por qué? Porque el sembrador va a hacer la siembra y se va a quedar el Coragen pegado en la mano. Entonces hay que hacerlo un día antes. Y hay que hacerlo de esta forma. Hay que usar los guantes, como acá se está haciendo, mezclando Coragen. Luego acá, miren, acá está el agricultor también con sus respectivos guantes, está moviendo para que todas las semillas sean impregnadas o tengan Coragen. ¿Por qué impregnar la semilla de maíz? Porque nos va a ayudar a tener lo que hablábamos, las plantas ideales en el campo. Es fundamental. Entonces, yo puedo distribuirlo bien, controlar mi sembradora y todo lo demás, preparar mi campo, pero si no controlo las plagas, también me traen abajo. Entonces, es otro factor. Entonces, ¿cómo controlo el factor de las plagas que me puedan dañar las plantas, la población ideal en campo? Es con Coragen. Obviamente, si tú aplicas Coragen, tal vez no tengas que aplicar un clorpirifos al inicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vas a estresar tu planta y al final vas a tener unas plantas vigorosas, uniformes, ¿no? Y también si aplicas en zonas endémicas que hay ataque de dálvulos, que hay ataque de trips, lo probable en etapas iniciales puedes contagiar el maíz con virus. Entonces, al aplicar Lancer, también controlas ese problema de virus. Es eficaz para el control del gusano encapuchado o el de las palpos, que es su nombre científico, ¿no? La importancia de una siembra, de una densidad de siembra ideal, es que me da un mejor desarrollo de plantas, me da mejor uso de los insumos, mayor actividad fotosintética por el espacio que voy a tener para todas iguales, menor plantas dominadas, mejor desarrollo de mazorcas uniformes. Es importante acá otro factor que tenemos que controlar para que nuestro maíz rinda más es las malezas. El campo debe estar limpio hasta los 35 días, es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos hablado, porque ya recuerdan que conversamos que hasta los 35 días venía el desarrollo de las hojas, venía la formación del primordio floral. Entonces es importante, es un periodo muy crítico que no debemos tener malezas. Pero no termina ahí, va hasta la floración, pero los 35 días son críticos. Las malezas compiten por agua, luz, nutrientes, espacio, son hospederos aparte de plagas y también de enfermedades. Entonces nosotros presentamos un programa acá para el control de malezas en maíz, que es la aplicación de Farmecin y Arro en Virú y Aloacio, por ejemplo. ¿Qué hacen allá? Siembran en seco, y ponen el agua en 2-3 días después de siembra, ponen el agua y luego una vez que ya tienen una humedad como que puedan ingresar al campo, ingresan aplicando Arro y Farmecin, 1 litro por cilindro de cada uno y 1 cilindro por hectárea, con boquilla de abanico a paso ligero y da exactamente Arro y Farmecin. Entonces, ¿qué controlamos con Arro y Farmecin? Malezas de hoja ancha y hoja angosta. Nosotros, como farmers, como productores de semilla, como comercializadores de semilla, no recomendamos 2,4-D. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que el 2,4-D influye en la baja de rendimiento del cultivo de maíz. Es más barato, pero nos puede traer problemas con el rendimiento. O sea, todo eso hay que controlar. Bueno, y de ahí cuando tú vas regando, vas a encontrar que ya el agua va subiendo al surco. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Y empieza a aparecer las malezas. Entonces, ahí hay que controlar las malezas, pero ya no se puede con Axen y con Farmecin. Ahí tenemos, perdón, no se puede con Arro y Farmecin. Ahí tenemos Axen. Axen me controla malezas de hoja angosta que aparecen por lo general ya después de que pase el efecto de Arro y Farmecin, o en todo caso aparecen cuando la humedad sube
al borde del surco y ahí empiezan a crecer malezas y aplicamos Axen. Axen es 40 gramos por cilindro y un cilindro también me da para 1 hectárea. Es importante acá recomendar a todos que nos están escuchando que el Axen se debe aplicar mínimo una semana después de haber aplicado cualquier órgano fosforado o piretroide. No puede aplicarse antes, porque si no vamos a tener un estrés, un amarillamiento del cultivo. Recuerden que los herbicidas son muy delicados. Hay que tener mucho cuidado al recomendar un herbicida. Son buenos, nos ayudan, pero mucho cuidado con eso. Y no solo con los de Farmers, con cualquier herbicida. Este es un trabajo, por ejemplo, de Arrow-Farmecin. Pueden ver la diferencia. Igual manera acá pueden ver la diferencia Arrow-Farmecin. Y acá vamos a entrar a hablar este tema que yo estoy seguro que les importa, es la fertilización. ¿Cómo determinar una fertilización ideal? Es de acuerdo a la extracción del cultivo. Y acá yo voy a tocar un tema muy importante que ya lo habíamos hablado en una diapositiva anterior, es el índice de cosecha nutrimental. ¿Qué significa el índice de cosecha nutrimental? Es cuánto yo recojo en el grano del nutriente que yo he colocado al campo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que de nitrógeno yo estoy recogiendo en el grano 58%, de fósforo 79%, y miren de potasio 33%, magnesio 29%, azufre 27%, y los otros elementos que están expresados en gramos por tonelada. Pero acá miren señores, y esto hay que transmitir a todos los involucrados en maíz. Esto igual es del doctor Below, no lo digo yo, no lo dice Farmers, hay un estudio de por medio para esto. Miren, ve, 67% del potasio que colocamos al campo se queda entre las vainas y los tallos y las hojas de la planta, que queda botado en el campo. ¿Y qué hace el agricultor? Quema esa panca. Entonces, ¿qué está quemando? Está quemando potasio, y aparte está dañando la flora bacteriana que nos ayuda a la descomposición de los nutrientes o de los fertilizantes. Entonces, no debería quemarse, no debería por esta razón. Miren cuánto potasio se está quemando al quemar la panca, ¿no? Entonces, el nitrógeno, si es poco, el fósforo es el que más se recupera, ¿no? Y miren, entonces, yendo al tema ya de la fertilización, acá se dice que para cada tonelada de maíz, para producir una tonelada de maíz se necesita 19.9 de nitrógeno, 7.8 de fósforo, 14 de potasio, magnesio 4.1, 1.8 de unidades para producir una tonelada de maíz. Entonces, si yo quiero producir 15 toneladas de maíz, que lo he puesto acá como ejemplo, tenemos que multiplicar 19 por 15, 299. O sea, 299 unidades de nitrógeno yo tengo que poner a mi campo para producir 15. Entonces, no esperemos milagros en el campo, decir, no, el año pasado me fue bien, ahora me tiene que ir bien también, entonces voy a fertilizar como siempre lo hago. No, señores, no es así. Acá hay estudios y hay que guiarnos de los estudios, de la ciencia, por algo existe. Entonces, miren, y ustedes han visto lo que hemos hablado anteriormente, que los rendimientos, que los altos rendimientos se han logrado con esto, en base a esto, ¿no? Entonces, igual para el fósforo, digo 7.8 kilogramos de fósforo que necesito, lo multiplico por 15 y son mis unidades de fósforo que voy a colocar a mi campo, ¿no? Entonces, de esa forma, yo hago mi fertilización. Es mi análisis de suelo más lo que yo quiero producir. Y con esta tabla de extracción van a poder recomendar. Hay otros estudios de otros científicos. Hay un estudio argentino, por ejemplo, que dice que el potasio ya no es 14, es 19.5. Es válido también. O sea, ese estudio que ese doctor lo hizo y dice que así es. Bueno, esto lo hemos cogido esta fuente y bueno, es lo que nosotros nos apegamos porque hemos visto que ha habido resultados, ¿no? Como el concurso del alto rendimiento.
Miren acá, esto es una fertilización ideal para gravedad que nosotros recomendamos. Es en la primera fertilización. No sé si nuestro amigo Manucci nos puede apagar el micrófono, por favor. Está haciendo eco. Gracias. Ok. Miren, esto es un cuadro de fertilización ideal para gravedad. Y acá nosotros lo hemos ya sacado en unidades. Esto es apuntado también a 15 toneladas. Entonces, ¿cómo nosotros estamos, y este trabajo lo estamos haciendo, y esto nos hemos basado a un agricultor en Chimbote, exactamente en Cascajal? Este señor llegó a producir 15.7 toneladas por hectárea con Decal 7508. Entonces, y nosotros lo hemos tomado como ejemplo y hemos ido mejorando algunas cosas y queremos replicar esto, y estamos haciendo trabajos en campo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de recomendar acá? Miren, en B1, B2, o sea, si siembro a máquina, puedo sembrarlo y abonar a la vez, pero si siembro a palana, tengo que esperar que emerja para poder abonar. Entonces acá tengo que decir que en B1 y B2, o ni bien tengo el 80% de plantas emergidas, puedo dar mi primera fertilización. Y estamos recomendando urea, solamente 3 bolsas, cloruro de potasio, 250 kilos, que vendría a ser 5 bolsas, fósforo o fosfato de amonio, que vendría a ser 4 bolsas, 200 kilos, y sulfomag, 100 kilos, que vendría a ser 2 bolsas. Estamos supliendo el sulfomag por el azufre y el magnesio que tiene. Hemos visto en el cuadro nutrimental anterior de la extracción, donde el potasio y el azufre, el magnesio y el azufre son fundamentales, son importantes para el maíz. A una siembra de maíz no puede faltarle magnesio ni azufre. Y los otros elementos nutricionales, recuerden la ley del mínimo, ¿no? Y acá pueden ver las unidades que aportamos acá en esta primera fertilización. Esta sería la primera fertilización. Como ven, lo colocamos poco nitrógeno. Ya hay agricultores que yo veo en campo que colocan 5 bolsas de nitrógeno. Error, señores, estamos botando plata. No, la plata nos está sobrando y la estamos botando. ¿Por qué? Porque tenemos una planta joven, una planta bebé, que nos absorben un poquito de nitrógeno y le estamos dando mucho nitrógeno. Todo ese nitrógeno se lixivia, se percola o se volatiliza. Entonces, no hay que poner mucho nitrógeno en la primera abonada. Y en la segunda, sí. Miren, B4, B5, vamos con 5 bolsas de nitrato. En la tercera también 5 bolsas de nitrato, y vamos por una cuarta y con 5 bolsas de nitrato. Que esto podría ser, si hay la capacidad económica, podríamos reemplazarlo por productos con tecnología ENTE, por ejemplo, de liberación de nitrógeno controlada. Es mucho mejor. Entonces, eso podríamos usarlo. ¿Por qué, señora, nos vamos con 4 fertilizaciones? Porque acá tratamos de llegar a la floración. Recuerden la curva de absorción del nitrógeno. Acá está, les muestro, miren el nitrógeno, cómo va. Empieza poco a poco y va lento, y acá está su pico es en 77 días, que eso es más o menos en floración. Entonces, si yo mi nitrógeno lo acerco más a la floración, cuanto más pueda mejor, voy a tener un impacto en el rendimiento. ¿Por qué? Porque si yo coloco 2 fertilizaciones que hacemos tradicionalmente, que hacemos ni bien emerge una fertilización y lo hacemos en B8, B9 la segunda, y ahí queda, esto no va a llegar hasta la floración. Cuando la planta lo necesite, el nitrógeno no va a tener, y va a venir mi problema de más llenado de mazorca, de abortos tempranos de la mazorca, baja de rendimiento por mi falta de nitrógeno, amarillamiento de las hojas basales cuando la planta está en R2, R3 por falta de nitrógeno. Entonces, la clave acá está, señores, que estamos involucrados en el maíz, es no hacer 2 fertilizaciones a gravedad. Vamos con 4 si se puede, mínimo con 3, pero la última tiene que ir cuanto más pegado pueda hacerlo a la floración, mejor. Si lo hago una semana antes de la floración, espectacular, es lo mejor, porque una semana antes
es cuando se define el potencial o el rendimiento exacto de la planta o de la hectárea. Entonces, por ejemplo, esto sí ya es una fertilización que lo he sacado de un agricultor de Virú que le va muy bien, que este agricultor lleva 84 toneladas de chala y fertiliza de esta forma, miren. Yo en un primer abonamiento, 2 urias, 3 fósforos, 4 cloruro de potasio, 2 sulfomato. Es su primer abonamiento. Y su segundo abonamiento es 3 nitratos o 4 sulfatos, 3 nitratos, 4 sulfatos o 6 nitratos, nada más. Y su tercer abonamiento también le da con 6 sulfatos. Entonces, y mire, él casi también lo acerca ya casi a la floración, y este señor le va muy bien. Pero Virú es un suelo con terrenos de valle que son francos, arcillosos, limosos, y que ahí pues no hay mucha pérdida del nitrógeno y por lo tanto hay eficiencia en la absorción. Es otra cosa que tenemos que evaluar con el análisis de suelo, ¿no? Y la fertilización tiene que ser ideal. Miren esta foto acá. Pueden ver a este señor dónde está poniendo la fertilización, arriba, muy pegada a la planta, y encima lo pone donde no hay humedad. Entonces, mal, así no se debe fertilizar. Se debe fertilizar como este señor, que lo pone abajo en la humedad y al centro de la planta, entre planta y planta, para que pueda absorber ambas plantas. Entonces, esa es la forma. Miren acá el nitrógeno, cómo impacta en el crecimiento de la mazorca. Pueden ver sin nitrógeno, con nitrógeno, más nitrógeno y mucho más nitrógeno. Pueden ver una mazorca grande. Entonces, ¿cómo es que el nitrógeno es fundamental en el maíz? Pero no es cuestión de colocarlo, sino hay que saber colocarlo en los momentos precisos. Y es importante también acá recalcar que después de B3, o sea, después de esto, acá está una planta en B1, y a B3 esta planta más o menos, un poquito menos. Entonces la planta empieza a hacer fotosíntesis ya. ¿Por qué? Porque sus raíces seminales, acá todavía se está alimentando de las seminales, de la reserva de la semilla. Acá ya no, ya empezó a hacer fotosíntesis y ya está absorbiendo nutrientes. Entonces, acá empieza a hacer fotosíntesis esta planta y por lo tanto el crecimiento empieza a darse, pero lentamente. Entonces la formación de raíces permanentes ya están, por eso que puede absorber nutrientes y puede hacer fotosíntesis, y ahí es cuando la planta también necesita microelementos. Es importante, está demostrado científicamente que los microelementos en las etapas iniciales del maíz es importante, sobre todo el calcio, el zinc y el fierro. Y como propuesta nosotros de Farmers tenemos el aminoquelan minors. Este es un producto de una empresa española que se dedica a hacer productos para la salud humana, y hoy en día ya extendió su portafolio a hacer productos para la agricultura, y entre ellos tenemos el aminoquelan minors, que es muy eficiente, 350 ml por cilindro. Corregimos toda esa deficiencia y cubrimos las necesidades de microelementos del maíz. Y acá nosotros, otra cosa que recomendamos en B6, que ocurre la diferenciación floral masculina y femenina, es potenciar el rendimiento. ¿Con qué? Con lo que hablamos, lo que hablaba el doctor Viló, las fitohormonas. Fitohormona es trigger. Trigger tiene citoquinina, nos va a ayudar a tener una mejor división celular, que la formación de la mazorca y la formación de la espiga se dé eficientemente, y además de ello, ya en B6 empieza el crecimiento rápido. Entonces, ahí va a haber un tema de que si hay predominancia de la giberelina, por ejemplo, vamos a tener una elongación de la planta. Y no nos conviene, porque nosotros no vendemos follaje, nosotros vendemos mazorca. Necesitamos tener un tallo grueso para poder traslocar más nutrientes, más agua, y tener una mazorca grande y vigorosa. Entonces, trigger nos ayuda también ahí, porque nos regula, por la citoquinina que tiene, nos regula el crecimiento de la planta, de tal forma que ya eso marca un precedente para el éxito del rendimiento. Entonces, es importante el trigger aplicarlo, pero en este momento, entre B5 y B6. Antes no, después tampoco. Si no lo van a hacer en ese momento, mejor no se hace. Como les decía, la fertilización, y repito, los microelementos, las fitohormonas, es en su momento. Si no se pone en su momento, es mejor no hacerlo, porque estamos ya perdiendo plata. La eficiencia va a ser menor. Y si ustedes verán, nosotros
recomendamos nada más 2 aplicaciones para maíz. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, en base a estudios, que estos son los mejores momentos donde la aplicación de los fitohormonas y los microelementos y aplicaciones nutricionales foliares impactan en el rendimiento. Y acá lo que le decía, miren, acá pueden ver una foto microscópica, la formación de la mazorca y la formación de la espiga. Tenemos ya inicio de la formación. Y acá tiene una planta en B12, donde ya la mazorca ya está formada. Esta es una foto microscópica. ¿Y qué dice acá? El potencial de mazorca se define en esta etapa, o sea, la prolificidad, la cantidad de mazorcas por hectárea que vas a tener se define en esta etapa. Por lo tanto, necesitas tener energía, necesitas tener disponibilidad de nutrientes. Aun y cuando la futura mazorca se definió en B5, la formación de la espiga y también la formación de la espiga, el número de óvulos, granos potenciales de cada mazorca y el tamaño de la misma se define en este momento. Importante esto porque, y acá me cabe para recalcar, que un maíz puede producir entre 700 a 1000 granos por mazorca. Eso depende cómo hemos hecho el manejo. Nosotros actualmente, nosotros hemos evaluado nuestros híbridos, estamos con 600, 700 de granos por mazorca. Entonces, pero que sea 600 o sea 650, 620, depende de este momento, que haya disponibilidad de nutrientes, que no esté estresada la planta para poder definir esa cantidad de granos. La definición de granos por hilera no se realiza sino hasta una semana antes de la floración. O sea, cuántos óvulos van a estar aptos para ser fecundados en cuanto esté el polen y salga el estigma, se define una semana antes de la floración. O sea, ya es el rendimiento. O sea, es una semana antes. He ahí lo que les decía, la importancia de fertilizar. Cuanto más pegado a la floración es mejor, porque ahí es donde la planta necesita estar nutrida. Y miren, B16, B17, el número de hojas vegetativas va a depender del híbrido, básicamente. Miren la importancia de los riegos, importante desde acá, desde hablábamos de la formación de los óvulos, de donde se define, perdón, la formación de las hileras, desde acá hasta R2 en la etapa de ampolla, hasta ahí es fundamental el agua, no puede faltarle agua en este momento, es crítico, podemos hacer todo bien, pero si nos falta agua acá, estamos fritos. Entonces, esto es importante controlar o prever que no pase esto, ¿no? Acá todavía hay un efecto porque se dan los abortos tardíos que se le llaman, que a veces los agricultores le llaman punte lapicero, le dicen. ¿Por qué? Porque todo está llenado abajo y arriba queda sin llenar. Entonces es por el tema de abortos tardíos. Uno de los factores es el agua, que puede haber otros factores también que influyen. La floración masculina es cuando aparece la espiga, ¿no? Ahí podemos hablar de una flor masculina. Es importante señalar que una planta de maíz puede producir entre 3.000 a 5.000 granos de polen por planta. Además, la polinización, la liberación del polen se da entre las 9 y las 11 de la mañana. R1 es la floración. Acá lo que les mencionaba, el potencial de granos es de 700 a 1000. En la actualidad se produce entre 500 a 600 granos nada más por mazorca, ¿no? Eso podría ser más. Durante la etapa R1, la planta alcanza su máxima demanda de humedad. El 50% de los estigmas están visibles. Los estigmas son estos que se encuentran ya dispuestos o aptos para recibir el polen y fecundar y formar el grano. Y acá estamos R1, lo que les venía hablando. ¿Cómo diferenciamos cuando ya el estigma recepciona el polen, se traslada el polen por el tubo polínico, llega al ovario, fecunda y se forma el grano, automáticamente se desprende el estigma y podemos ya ver que la barba o el estigma se empieza a secar. Miren acá la importancia de los riegos, lo que les decía. Si a ti te falta agua en B12, B14, B10, B3, ¿qué va a pasar? Te afecta en 10% en el rendimiento. Pero si te falta agua acá, en R1, mira, el 50% de rendimiento puede verse afectado por una escasez de agua en este momento.
Entonces, es muy importante prever ese tema. Entonces, y así vamos, hay más etapas acá que sí, el grano R3, R4 es el estado masoso, donde ya es la etapa óptima para cosechar para chala, donde está en 28-32% de materia seca. Entonces, esos son otras, es el estado reproductivo ya de la planta. Y acá es ya R6. R6 es cuando nosotros tenemos acá la placenta muerta. Estas son células de la placenta que ha sido muerta y se hacen negro. ¿Cómo evaluamos esto? Entramos al campo, cogemos una mazorca de 10 metros al fondo del campo y luego partimos en dos y cogemos un grano y revisamos si ya está el punto negro o las células muertas de la placenta. De esa forma nosotros podemos determinar que ya se traslocó todos los nutrientes de las hojas, de los tallos, de las vainas a la mazorca, al grano, y ya podemos cosechar. Para eso nos sirve, para determinar la cosecha. Hay algunos estudios que demuestran que si lo cosechamos antes de la formación de la placenta, puede variar la baja de rendimiento entre 12 hasta 5% menos de rendimiento. Es muy importante tener en cuenta eso y nosotros siempre lo recalcamos en cualquier charla que tenemos, es eso. Puedes hacer muy bien todo, puedes sembrar la mejor semilla, la mejor época, todo, pero si vas a cosechar verde, tampoco sirve. Entonces, lo que decía al inicio el doctor Viló, son muchos factores que integran y que se sincronizan para poder llegar a un buen rendimiento. Entonces, hay que aprender a ir controlando estos tipos de factores para poder llegar a un buen rendimiento. Acá está una foto real. Digo real porque el otro es microscópica. Las características o métricas de los maíces Farmex. Acá miren, no voy a leerles todo, pero quiero resaltar acá algo importante. La prolificidad. El Decal 7508 tiene una prolificidad de 1.3. El 399 una prolificidad de 1.1. ¿Qué significa esto? Que el número de mazorcas por hectárea vamos a tener 1.3. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener mayor producción de grano. Y si lo llevo a chala, voy a tener mayor producción de almidón. El almidón es lo que le interesa al ganadero, al que cría las vacas con fines de leche, le interesa el almidón. Porque el almidón es quien alimenta a estas bacterias que producen el ácido lácteo y mientras más ácido lácteo haya en la vaca, hay mayor producción de leche. Entonces, por eso es la importancia del almidón. Entonces, si al productor de leche le vamos a querer vender una chala de calidad, el 7508 es la mejor opción. 399 también está por ahí. Hay una relación muy importante, 399 que es una planta grande y una mazorca grande, pero 7508 es una muy buena opción por la prolificidad, y lo otro es que 7508 tiene una alta tolerancia a mancha de asfalto. Muy alta su tolerancia, y puedes poner más o colocar más plantas en la hectárea, que también me ayuda al rendimiento. El Decal 7508 pueden ver, y los dos decales de Farmex, pueden ver acá siembras a goteo, un buen vigor de planta, siembras a gravedad también acá también a gravedad, y pueden ver el vigor híbrido que muestran estas plantas. O sea, eso es una ventaja que otros materiales de la competencia no lo tienen. A veces nacen mucho más débiles. Estos materiales de Farmex no. Son materiales que tienen un buen vigor híbrido al momento de nacer. ¿En qué nos sirve esto? A que mi ataque el gusano de tierra, el Asmopalpus, va a tener menos opción para poder causarme daño. La sanidad de planta o de mazorca es muy importante, y otra característica importante, señores, es que el Decal 7508 tiene el tercio superior de las plantas son plantas erectas, de tal forma, perdón, son hojas erectas. Entonces, de tal forma que voy a tener menos competencia por espacio y por luminosidad. Acá pueden ver en este campo, tomada desde afuera, es que hay un túnel que se ve claramente entre surco y surco, y eso no pasa con otros híbridos, y eso ustedes lo pueden evaluar y ver en campo. Entonces, ¿qué me da esta ventaja? Como les decía, mazorcas uniformes, que es lo que voy a tener
Acá, mazorcas uniformes, miren una cosecha de 20 metros, mazorcas uniformes. Y acá lo que les mencionaba anteriormente, la prolificidad. Este es el campo, recuerden que les venía comentando un campo de 15.7 toneladas por hectárea en Cascajal, en Chimbote, esto es. Así mostró la prolificidad de ese campo. Entonces, quedó demostrado que acá la prolificidad fue más alta, fue 1.5, pero lo normal en un campo manejado a medianamente, podemos hablar de 1.3. Otra cosa importante, señores, es que en el mercado, hoy en día, el híbrido Decal 7508, de todos los decales, es el híbrido más moderno que existe. Fue lanzado en el 2015. Los otros fueron lanzados antes de 2015. Entonces, ya tiene un tema de una característica que lo denominan el alto rendimiento. Y está basado básicamente en el número de hileras. Este maíz puede llegar a tener hasta 24 hileras. Su promedio es 18 a 20, pero llega a 22, 24. Entonces es importante esta característica. ¿Por qué? Porque mientras más hileras tengo más granos. Y si tengo más granos, tengo más rendimiento. Y si hay más rendimiento, tengo más plata. O sea, así de sencillo es. Entonces, es la importancia de este material. Y no es que solo tiene una alta cantidad de hileras. También tiene un grano largo, profundo y sobre todo la mazorca es delgada. Eso es importante porque hay otros materiales que pueden tener cantidad de hileras, pero su mazorca es gruesa. No me sirve. Tiene que ser delgada. Y este lo tiene. El Decal 399, pueden ver acá, es un material, una mazorca grande, una relación muy buena entre, o sea, es mazorca grande, pero también planta grande. Y acá tenemos un agricultor muy feliz con el Decal 399, le gustó mucho por la rusticidad que tiene este material, es tolerante a suelos arenosos, suelos pobres. Tú puedes sembrar un 399, no te va a dar el mejor rendimiento, pero ahí se defiende este material. Entonces, esa es la ventaja de este material, que es un material rústico. Y si le das condiciones, también te produce muy bien el Decal 399, ¿no? Y acá pueden ver ustedes Decal 399. Miren acá, llegó a crecer hasta 3 metros 15. Esta es una foto en el lugar de Virú. 3 metros 15 llegó a producir de tamaño este material. Y estoy parado ahí en mi mano y no alcanzo, ¿no? Bueno, eso es lo que hablábamos del maíz. Rápidamente vamos a revisar el tema de las plagas principales nada más del cultivo de maíz. Y me tomo acá esta lámina para hablar exactamente del Asmopalpus, porque para mí el Asmopalpus es una plaga que si me ataca puede traerme bajo el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que hablamos al inicio, el Asmopalpus puede atacarme y si me daña el punto de crecimiento del maíz, es una planta que ya lo perdí, ya no me sirve, no produce mazorca, y si lo produce muy poco, o una mazorca pequeña. Entonces, el Asmopalpus es grave. Y la única forma de controlar es el agua y la otra es lo que les hablaba, coraje. ¿Por qué? Porque coraje es sistémico si lo colocamos a la semilla. Entonces, el Asmopalpus, en cuanto quiera alimentarse, sus glándulas maxilares se paralizan y deja de alimentarse y muere por inanición. Entonces, es la importancia de hacer una impregnación con coraje. Para controlar el Asmopalpus, coraje es la mejor opción. Nosotros en nuestro portafolio tenemos, por ejemplo, otros productos, un Teodicar también, que podemos recomendarlo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que coraje para el Asmopalpus es el mejor producto que ha resultado. Y también para gusano de tierra, o sea, nos lleva todo lo que es Lepidoptero. El otro producto nosotros que tenemos es Orten. Orten se puede aplicar también, pero la eficiencia frente a Coragen es menor. Coragen, su eficiencia es muy buena. Bueno, acá les hablo de los principales lepidópteros que atacan al cultivo de maíz. Tenemos a Cañero, tenemos a Grotis, ¿no? A Espodóptera y a Helicoverpa. Espodóptera frugiperda es el que más nos ataca, que es el cogollero, que todos lo conocemos, que cuando vemos un campo de maíz, lo primero que vamos a ver es esto. Pero es importante, señores, que sepamos
que Spodoptera frugiperda hoy en día ya no solo ataca al cogollo, también si es que la presencia es mucha y hay campos en crecimiento, en desarrollo, también me ataca la mazorca. Y eso lo pudimos ver en la campaña anterior de Chicama que acaba de pasar, porque están cosechando ya esos campos. Pudimos ver que Spodoptera estaba comportándose como un helicoverpa. Entonces, mucho cuidado, hay que controlar muy bien. ¿Por qué pasaba eso en Chicama? Porque el agricultor, el mejor agricultor es el que saca su campo con 2 aplicaciones. Entonces, para no, y pues ya lo veían que había gusano cuando estaba en B8, B9, decían, no, ya no aplico porque sale la espiga y la espiga bota el gusano. Error. El gusano seguía ahí y cuando vino la mazorca, el gusano se metió en la mazorca. Entonces, Spodoptera está cambiando su forma de atacar o de hacer daño a la planta. Tengamos cuidado. Y lote Helicoverpa, que siempre vamos a tenerlo en algunas veces más, otras menos, dependiendo de la campaña. El cañero, que siempre lo vamos a encontrar, sobre todo en verano, es mucho más agresivo en una zona más que otra, ¿no? Agrotis o gusano de tierra, que este sí es voraz, que esto sí nos ataca, nos trueza una planta y también es una planta menos, ¿no? Acá también funciona muy bien foraje impregnado, porque esto nos ataca, esta plaga nos ataca en etapas iniciales del cultivo. Acá tenemos otros tipos de plagas, también tenemos acá a este díptero que es un Dálvulus, que está apareciendo en muchas zonas maiceras. En Chimbote, por ejemplo, hay daños. Perdón, este es Dálvulus, hay daños y acá se puede ver cómo es que daña el tallo y cómo es que es la larva. Esta larva se encuentra metida acá dentro del tallo. Es una larva que ataca, es un díptero que ataca cuando cuando la planta está pequeña, tiene un oviscapo que penetra el tallo y deja el huevito adentro. Entonces, ese huevito explosiona, sale la larva y empieza a barrenar el tallo, a hacer minas todo el tallo, y luego sale como adulto, hace pupa y sale, y deja huecos para que entre un sinnúmero de hongos y que terminan necrosando el tallo y el rendimiento también cae. Entonces, es importante controlar cómo, con aplicaciones o impregnación de la semilla o aplicaciones de imidacloprid al inicio del cultivo. Esto es un Dálvulus. Dálvulus también es muy peligroso, no solo por el daño que nos hace. Miren aquel daño de puntos blancos, succiona la savia y deja estos puntos blancos. Recuerden que una planta para tener energía suficiente para formar tallos, formar hoja, necesita hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces, al malograrnos la fotosíntesis y los estomas, no hay cómo se realice, y de tal forma, no hay cómo capte el dióxido, de tal forma que la planta se ve afectada, pero un problema más que trae este Dálvulus es que nos puede ser transmisor de virus, y el virus sí es fatal si nos ataca antes de B5, B6, que todavía no se ha formado la mazorca. Hay 2 tipos de Dálvulus, el Dálvulus maidis y el peregrino maidis. Entonces, el Dálvulus maidis es el más peligroso, ¿no? Este es un trips también que nos ataca sobre todo en etapas iniciales, y tenemos un pulgón también que sobre todo en épocas de invierno son fuertes en el maíz, que hay que tener mucho cuidado. Y las enfermedades también, tenemos acá enfermedades como la mancha de asfalto, como bacterias, santomonas, esto es una cercospora, que se presentan más o menos unas que otras, pero la más severo es la mancha de asfalto. La mancha de asfalto puede traer abajo el rendimiento, y miren cómo cómo la mazorca puede quedarse si es que nos tenemos un ataque severo como este campo que se ve con mancha de asfalto. ¿Por qué? Porque los fotoasimilados, los nutrientes que se formaron en la hoja para poder traslocarse al grano, no llegaron a traslocarse y por lo tanto ocurre esto. Mazorcas pequeñas, más llenadas por ataque de mancha de asfalto. Entonces, mucho cuidado. La mancha de asfalto es un complejo de hongos, de 3 hongos que hacen que al final el ataque sea muy rápido y que en 15 días, 20 días pueden traernos abajo y pueden verse el maíz así de esta forma. Entonces, mucho cuidado, esto aparece en la parte basal de la hoja, aparecen unos puntos negros y luego se va formando todo este halo blanco y al final termina la hoja seca como se ve acá en la imagen.
quiero acá mencionar específicamente estos productos de FX31 y el Oxil por la época que estamos ahora. Si hay agricultores que siembran maíz, por lo general, si el suelo es pesado, el suelo es limoso o arcilloso, vamos a tener problemas de mildio velloso. Y eso ataca en este momento. ¿Qué hay que hacer? Hieloxil, señores. Medio kilo de Hieloxil con medio litro de FX, con 1 litro de FX31, un control eficiente para mildio velloso, bacterias, nos funciona excelentemente. Entonces, acá les voy a mencionar un programa que tenemos para, rápidamente para lo que es maíz. Tenemos, por ejemplo, para el control de malezas, antes de poner el cultivo, pueden usar Randa. Para la siembra ya una vez sembrado el maíz con malezas que no han emergido o recién han emergido, Arro y Farmecin, que lo habíamos conversado con ustedes. Una vez que ya emergieron y puede aparecernos nuevas malezas en el campo, cuando más o menos estamos en 35 días, 40 días, tenemos Axen, 40 gramos por cilindro. Y para el control de plagas, lo que yo les decía, Coragen nos controla en las primeras etapas vegetativas del cultivo, nos controla eficientemente todo lo que son lepidópteros. O también Ortene, que les mencionaba, pero entre Ortene y Coragen, yo iría por Coragen por la sistemia que tiene a ser colocado en la semilla, que pocos productos en el mercado lo tienen hoy en día. Lancer, para cuestión si tenemos el tema de trips o algún picador chupador que nos pueda hacer daño al inicio, ¿no? El trigger suelo también para mejorar el vigor y la emergencia uniforme de las plantas. En el estado, además, para el control ya de cogollero, bronco, lagnate y el oxil, como le decía, para controlar el tema de mildio velloso o la escoba de bruja, la punta loca, que le dicen algunos es un problema, es un hongo que se llama mildio velloso, que se controla con hieloxil. Y Coragen podemos aplicarlo foliarmente también cuando la planta está en 35 días aproximadamente, nos va a controlar eficientemente cañero, si es que todavía no ingresa al tallo, y también nos controla lo que es Spodoptera. Lo más importante de Coragen en este momento es que nos controla las posturas. Posturas, no hay muchos productos en el mercado que controlen posturas. Coragen te controla larvas en todos los estadios, además de las posturas. Ya cuando tenemos una planta de 45 días o 50 días, tenemos Stewart, Lagnate y Azovin, ya para la prevención de la mancha de asfalto. No hay en el mercado, señores, ojo, no hay un híbrido que nos digan que sea tolerante y que no lo ingresa a la mancha de asfalto. No existe, porque eso no sería tolerante, es resistente, y no hay un híbrido resistente. La tolerancia existe en los híbridos hoy actualmente, unos más, otros menos, pero no hay una tolerancia o una resistencia. Por lo tanto, si vamos a sembrar maíz en estos tiempos, o tenemos ya en estos tiempos maíz sembrado, hay que aplicar preventivamente para mancha de asfalto. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas están dadas para que nos ataque esta enfermedad, ¿no? Y si ya tenemos la enfermedad, podemos aplicar orchestra, y si tenemos pulgón, que por lo general en estos meses va a haber, hay que colocarlo con 150 de Lancer. Entonces, el tema de nutrición, lo que les hablábamos, era la aplicación de los microelementos al inicio, entre B3, B4, cuando la planta tiene 15, 20 días de aminoquelan minor, y luego la aplicación ya en 35 días, B5, B6, de trigger foliar, y podemos acompañarla ahí con un power geyser, ¿no? Eso es el programa que tenemos. Escriba alguna consulta, si quieren el programa, nos escríbanos al interno o al chat, le podemos enviar para que lo tengan y puedan guiarse. Esta es una guía, no es una receta. Esto puede variar, puede haber nuevas plagas, puede haber más, menos. Entonces, esto va a variar. Esto simplemente es una guía para manejar este cultivo. Alguna foto del producto. Ya para ir terminando, acá les muestro unas fotos de los eventos que nosotros hacíamos. Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, no se puede seguir haciendo, pero miren, agricultores de Chicama, en Chao, están yendo a ver experiencias en Chao. Acá agricultores en Chiclayo, en Piura, Chimbote, Virú, para que vean que nosotros estamos siempre tratando de mostrar las ventajas competitivas de nuestros materiales, de nuestros híbridos a los agricultores.
Y quiero terminar con esta frase de este político y orador Cicerón italiano que decía: la agricultura es la profesión propia del sabio, la adecuada para el sencillo y la ocupación más digna para todo hombre. Muchas gracias, señores, y espero haber cubierto las expectativas con la ponencia. Y bueno, si hay alguna pregunta, yo creo que el ingeniero Teófilo nos va a ir mencionando para poder ir respondiendo. Sí, bien, Erasmo, aquí hay algunas preguntas. Carlos Arana pregunta: ¿cuántas toneladas por hectárea produce sus híbridos de maíz? Ok. Nosotros no podemos mencionar un número exacto. ¿Por qué? Porque eso está, como hablábamos en la ponencia, está ligado a muchos factores. Sí, pero sí yo puedo decir que el potencial híbrido de mi maíz en Perú de Decal 7508 es de 15.7 toneladas y del 399 es de 14.7 toneladas. Es el potencial. Llegar a ese potencial depende de engranar muchos factores para que al final llegara a ese rendimiento, ¿no? Otra pregunta de Luis Salvador. ¿Tiene alguna referencia que en México un ingeniero ha sacado 44 toneladas por hectárea? Sí, hay un artículo de este señor, se llama, se me fue el nombre, pero ahora me acuerdo. Pero sí, hay un artículo que este señor se fue a China porque le reclutó, le llamó el gobierno chino para que haga mejoramientos de rendimiento allá en China, y él aprendió mucho allá y luego regresó a México y ahora está produciendo muy bien en México, incluso brinda asesoramiento. Bajo un contrato notarial, te dice: te asesoro para que saques tanto de rendimiento según el análisis de suelo que te haga, pero hay un contrato notarial, de donde se compromete el agricultor a hacer caso a toda la recomendación de este señor, tiene su empresa que se llama TIDER. El nombre se me ha ido ahorita de la mente, pero sí hay ese reporte, hay un artículo escrito de eso. Bien, otra pregunta de Juan Carlos Hidrogo. ¿La fertilización dada también está recomendada para la selva? Hola, Carlos. Sí, también está recomendada para la selva, pero como mencionaba en la ponencia, no solo es la fertilización, es todos los factores. Recuerden de ese cuadro que les mostré del doctor Fred Below, ustedes pueden buscarlo en internet, van a encontrarlo, y habla del clima, ¿no? Prioridad al clima, luego te habla luego del clima nos habla también del híbrido. Entonces, y todos esos factores tienen que jugar a favor. Entonces puedes hacer una buena fertilización, pero si no haces no tienes un buen clima, tampoco funciona. En selva yo diría que hay que tratar de sembrar maíz cuando no tengamos, que no coincida la floración con épocas de lluvia. Esa sería mi recomendación para selva. Claro. Sí, yo creo que aquí también un comentario. Cada híbrido, yo creo que va a expresar su mayor potencial de rendimiento de acuerdo al agroecosistema donde se instale o al valle donde se instale, ¿no? Ya que dentro de una misma región hay diferentes agroecosistemas y nunca va a tener el mismo potencial por el mismo que dentro de las 7 maravillas y el 70% lo define una productividad por área, como es el clima, la fertilización y el híbrido. Y nunca tampoco se da 2 años iguales seguidos, o sea, con las mismas condiciones climáticas. Por lo tanto, difiere las productividades, ¿no?, por área en cada agroecosistema. Eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y entre otros factores que intervienen, pues,
para tener un alto rendimiento. Muy cierto, ingeniero. Bien, si no hubiera alguna pregunta, algún comentario, por favor. Muy bien, en todo caso, damos las gracias al ingeniero Erasmo por la ponencia. Farmex y Agropecuaria Chimú, creo que siempre adelante con la tecnología para que con ello podamos nosotros también volcar o transmitir o recomendar para mejorar la productividad de nuestros agricultores en cuanto al cultivo de maíz. A veces mucho escuchamos que el cultivo de maíz es pues un cultivo muy suave de manejar y de repente, por no decir el más fácil. El problema está que todos los que estamos comprometidos con el agro, ya sean técnicos, ingenieros e investigadores, cuando estamos justo en un agroecosistema X, difícil de llegar a expresar ese potencial que tiene ese híbrido, de repente a 15, 16 toneladas, 17 toneladas. Con todo a veces lo que se puede hacer, hay que contar aquellos que sacan a veces 12 o 13 toneladas. En la mayoría creo que estamos entre 8 y 9 toneladas y en verdad con 8 o 9 toneladas a veces estamos a punto de equilibrio en cuanto al costo o por kilo vendible. Entonces la idea creo que con esto es apoyar, ¿no? A mejorar, a que nuestros agricultores incrementen ese potencial de rendimiento. Y creo que con esto ayudamos a que nuestros hermanos que se dedican al cultivo de maíz, a llegar a eso, al objetivo de incrementar y, por qué no decir, el rendimiento en nuestra costa debe ser, yo creo, no menos de 12 toneladas por el costo que tiene este cultivo. Y para que con ello nosotros hagamos rentable pues al cultivo y la economía mejore pues para el agricultor. Así Bien, es. con esto Ingeniero, yo creo que sí. Hay unas preguntas en Facebook que vamos a responderla a ver Sí, rápidamente. No sí, ya, dice, a ver, Aarón Ormeño Martínez dice, buenas noches, ¿podría facilitar el programa de control? Gracias. Sí, Aarón, escríbenos creo que le podemos facilitar para que lo pueda colocar ese programa tal vez en los comentarios, para que los que estén interesados lo puedan descargar y tenerlo como una guía. ¿No? Otra pregunta. Bien. Sí, dígame. Adelante, Ramo. Humberto Suclupe Ballena dice, envíame el programa al correo, ¿ok? Richard Narciso Gómez, ¿en qué momento óptimo recomienda la aplicación de imidacloprid para la represión de trípticos, observando el poder residual de esta molécula en maíz? Ok. Richard, el trípticus o el lombriz, que lo denominan comúnmente, como mencionaba, nos ataca al inicio. Entonces, pero nosotros no podemos verlo. ¿Por qué? Porque el adulto es un díptero muy, muy pequeño, incluso más pequeño que la mosca minadora. Entonces, este trípticus lo que hace, te coloca con el oviscapo, coloca el huevo dentro del tallo, pero cuando la planta está recién entre B1 hasta B4 como máximo, hasta B5 podríamos decir. Y de luego ya no puede colocar más posturas. ¿Por qué? Porque ya el punto de crecimiento está por encima del suelo y ya se vuelve duro el tallo, entonces ya no puede. Entonces, si vamos a aplicar imidacloprid para este problema, tenemos que hacerlo al inicio. Tenemos que impregnar la semilla y tiene que ser la primera aplicación que vas a dar para control de cogollero o gusano de tierra, hacerlo también con imidacloprid, con Lancer. Esto nos va a ayudar al control de trípticos al inicio.
Acá hay otra pregunta de Gustavo Suárez Rojas. En surcos mellizos, ¿cuáles serían los distanciamientos? Gustavo, en surcos mellizos, el distanciamiento sería 1,5 metros entre surco y surco y sembrado a ambos lados. Esa sería la mejor opción. Es lo que mejor hemos visto que se comportan los híbridos, ¿no? Algunos trabajan con 1,20 m, pero lo recomendable sería 1,5 m. Acá hay otra pregunta. Buenas noches, de Andrés Jesús Tito Flores. La fertilización en las dos oportunidades se hace con NPK. Andrés, si tu fertilización es a gravedad, no vas a poder hacerlo con NPK las tres, solamente tienes opción de hacerlo la primera, porque en la primera fertilización tú tienes una planta pequeña que te da espacio y no puedes dañar raíces todavía. Entonces puedes colocar ahí el 100% del potasio, el 100% del fósforo y el 25% del nitrógeno. Si tu siembra es a goteo, es otra cosa, y puedes colocarlo en todo el momento, y hay un programa de fertilización que tenemos, igual te lo podemos proporcionar como una guía. Escríbenos, te podemos enviar el programa de fertilización para maíz. Eso serían todas las preguntas. Ingeniero Teófilo. Ok. Nuevamente, agradecemos pues a todos los participantes como Agropecuaria Chimú y Farmes que hemos estado esta tarde, y yo creo que vamos a seguir con este tipo de capacitaciones en forma virtual para seguir mejorando y con ello pues también mejorar nuestros cultivos. Agradecemos a todos nuevamente y les agradecemos. Hasta una próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.